Perfecto, pues bienvenidos, bienvenidas. Para mí es un gusto presentarles a Karina. Eh, Karina es psicóloga. Uh-huh. Estudió en el Instituto Superior de Barcelona, máster en Psicología Infantil y Juvenil, Psicología General. Vale. Voy a silenciar. Bueno, y actualmente trabaja en el Centro Psicológico CT en Magdalena, Sonora. Y bueno, pues ella atiende a través de videollamadas. Y bueno, pues bienvenida Karina. Es un gusto que nos platiques, que nos compartas. Este tema fue en una plática que tuvimos Karina y yo. Nos dimos cuenta que es un tema que poco se trabaja, pero que es tan necesario. Entonces, bienvenida, Karina. Gracias. Te doy. Entonces, recuerdo un poco sobre esa charla que tuvimos de hablar sobre el consentimiento informado. Muchos de los que están estudiando, algunos son alumnos que estudian psicología, pero también ya son colegas que egresaron y que de repente no sabemos utilizar el consentimiento informado. Entonces, bueno, pues bienvenida. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder hablar sobre este tema porque, como bien lo mencionas, en algún momento decíamos que a veces no tenemos la suficiente información, ¿no? Que nos permita el poder prepararnos de una forma en que estemos capacitados para ofrecer un servicio, pues, con todo lo debido, por así decir, ¿no? Los derechos del paciente, las obligaciones que tienen ellos también y nosotros también, ¿no? Como profesionales de la salud mental. Ok. Sí, es una tarea y la psicología también requiere que nuestra práctica se sistematice y tener este documento que también es legal y también es ético y parte de nuestra práctica profesional. Correcto. Entonces, yo voy a estar pasando las diapositivas y tú me dices, ¿ok? Ok. Déjame minimizo aquí mi pantalla para poder ver lo que me estás poniendo aquí. Bueno, vamos a empezar entonces con definir de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es exactamente el consentimiento informado? Bueno, como su nombre lo indica, pues estamos hablando de un documento a través del cual la persona manifiesta que está aceptando, permitiendo y consintiendo algo, ¿no? Algo que evidentemente pues va a ser de su interés porque pues es algo que vamos a trabajar directamente con la persona. Es informado porque se está dando previamente la información necesaria a la persona para que entienda qué es exactamente lo que se va a permitir. Muchas veces llegan las personas a consulta psicológica y cuando preguntamos, ¿no? ¿Ha estado antes en tratamiento psicológico? Y nos dicen, no sé ni qué va a pasar, ¿no? O sea, buscan la ayuda profesional, pero en realidad no saben exactamente a qué se van a someter. Entonces, nosotros tenemos la obligación de informarles acerca del tratamiento que vamos a prestarles, de qué se trata, qué es lo que va a pasar, en qué va a consistir exactamente el procedimiento, cuál va a ser la duración, cuáles van a ser los riesgos también, los efectos secundarios, los costos y los beneficios. La persona tiene derecho también a cambiar de opinión en cualquier momento, es decir, si por alguna razón ya no se siente a gusto quizá con la atención que nosotros estamos proporcionando, el hecho de que tenga un consentimiento firmado no significa que ya está amarrado, por así decir, ¿no? U obligado a continuar con la relación terapéutica, en cualquier momento lo puede retirar y eso es importante que se lo hagamos saber también, ¿no? A la hora de firmar, que no vayan a pensar, uy, no, pues es que ya si lo firmo ya me voy a tener que quedar aquí, ¿no? Aclarar desde un principio que no es así. También es importante que tengamos presente que es necesario que llevemos a cabo este documento que, como bien dijo ahorita Erika, es además un documento legal
independientemente de que el procedimiento que vamos a realizar no sea intrusivo, es decir, no estamos hablando de una operación, algún procedimiento quirúrgico, o tampoco estamos hablando de que nosotros vayamos a prescribir medicamentos, porque no somos psiquiatras. Y muchas veces quizá pensemos, bueno, pues es que como no hay medicamento por medio, no hay algo más intrusivo, pues no hace falta. No, aunque sea solamente una evaluación o una intervención psicológica, también es necesario que se lleve a cabo este procedimiento, ¿no? Llevar a cabo el consentimiento informado. ¿Me puedes pasar la otra diapositiva, por favor? Muy bien, gracias. Esta diapositiva está basada en ahí está, la Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud. Ahí no alcanzo a ver lo de mero abajo, Erika. Lo leo. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y la norma 168 del expediente clínico. Ok, muchas gracias. Bueno, si se fijan ahí hay 10 cuadritos, ¿no? Que es como donde se resume la Carta de Derechos de los Pacientes. Nosotros somos profesionales de la salud mental, entonces aplica también a nosotros en el ejercicio de nuestra labor terapéutica tener en cuenta y respetar estos derechos que las personas tienen. Si se fijan, marqué uno de amarillo, que es en el que nos vamos a enfocar un poquito más a detalle ahorita a continuación. Bueno, se los voy a leer, ¿no? Así, los 10. El primero, pues, es recibir una atención médica adecuada. En este caso, pues, la intervención psicológica que sea adecuada. Recibir un trato digno y respetuoso. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado, y ahí es donde ahorita vamos a hablar un poco más, que es de lo que estamos hablando. Tratado con confidencialidad, contar con facilidad para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico con información veraz, clara, precisa, legible y completa, y a obtener por escrito un resumen clínico de acuerdo al fin requerido. El último es ser atendido cuando se inconforme con la atención médica recibida. Entonces, si se fijan, la persona tiene sus derechos y nosotros debemos de ser respetuosos, ¿no? De esos derechos. Vamos a entrar más a detalle en el que les marqué de amarillo, otorgar o no su consentimiento válidamente informado. ¿Pasas, por favor, la siguiente, Erika? Ahí está. Este es el detalle. Dice, el paciente o en su caso el responsable, que sería, por ejemplo, cuando tratamos con menores de edad, tiene derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito, cuando acepte someterse con fines de diagnóstico o de tratamiento a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico, en este caso, pues, de la intervención terapéutica. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos. Entonces, si se fijan aquí, está, ¿verdad? Tiene derecho a tener un consentimiento por escrito en donde él esté dando por sentado que está de acuerdo y que está informado. Ahorita a veces las personas llegan sin saber ni qué va a suceder y es importante que nosotros les expliquemos qué es lo que va a ocurrir ahí, que sepan que va a haber algunas complicaciones o eventos negativos. Sí, sí los va a haber. Por ahí he visto algunas internet, ¿no? Que dice, ¿cómo me imagino mi proceso de terapia? Hay una línea recta y para arriba, ¿no? Como que todo bien, bien a gusto y empezamos de cero y vamos en ascenso. Y luego, ¿cómo es en realidad, no? Y es sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y es la realidad. Todos los que en algún momento hemos estado del otro lado, sabemos que se experimentan esas etapas, ¿no? Hay veces que sales de ahí deseando no regresar nunca porque te movieron un punto muy doloroso y recordaste cosas que no querías ni recordar que las habías vivido y es parte del proceso. Entonces es importante que hablemos sobre eso con la persona y que la persona esté al tanto y consciente de lo que va a ocurrir, pero también de que es un proceso, digamos, ¿no? O sea, no te vas a quedar estancado ahí en el dolor, en el recuerdo negativo, sino que es parte de lo que vas a atravesar, por así decir, para poder alcanzar el objetivo, ¿no? Que se plantea que obviamente, pues es que esté finalmente en mejores condiciones de cómo llegó, ¿no?
Bueno, pasamos por favor a la siguiente, Erika. Entonces, como pueden ver, ya vimos la Carta de Derechos del Paciente, no es opcional, ¿sí? O sea, esto es algo que debemos llevar a cabo, el consentimiento informado. No es opcional. La persona tiene el derecho de que nosotros llevemos a cabo este consentimiento. Por un lado, ¿no? O sea, hablando de los derechos que tiene la persona, el paciente. Y por otro lado está envuelto también nuestro código de ética, ¿sí? Cuando hablamos acerca de el código de ética, pues nosotros como psicólogos tenemos un código de ética el cual debemos de, pues de tomar en cuenta, ¿no? A la hora de ejercer nuestro quehacer profesional. Y recuerden que este código, pues no se escribió así como que nada más porque a ver qué se me ocurre más, ¿no? ¿Qué más le pongo? Así como que para rellenarlo, pues no. Todo eso que se escribió o que se ha incluido en este documento es precisamente por situaciones que ya se han dado. Encontré esta investigación, por ejemplo, que me pareció muy interesante y que quise compartir con ustedes. Eh, este documento es de una encuesta que se realizó en el estado de Puebla. A ver, aquí voy a minimizar. Ética en el campo profesional de la psicología, dice una encuesta. Se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario de 11 preguntas a un total de 221 profesionales de la psicología en la ciudad de Puebla. Los resultados fueron analizados a través del método de categorización, lo que permitió hallar una considerable falta de constitución de valores éticos en el ejercicio de la profesión y abrir paso a una reflexión para la acción y prevención. Ahora, si se fijan, dice que los resultados se categorizaron, es decir, se pusieron de más a menos en la cantidad, ¿no? En el número de incidentes que se han presentado. El primero es las situaciones que tienen que ver con la formación profesional. Es decir, qué tan equipados, qué tan preparados estamos, ¿no? Para poder llevar a cabo la intervención que estamos ofreciendo a las personas. Ahí entra nuestro código de ética. Segundo, la confidencialidad, ¿sí? ¿Qué tan respetuosos somos de la información que la persona nos está compartiendo, ¿no? Que nos está revelando de forma muy, muy íntima? ¿Qué tan respetuosos somos de eso? El tercero, el involucramiento emocional e incluso sexual con pacientes o con alumnos. Eso también es bien, bien presente, ¿no? Es algo que, pues, como pueden ver, son los resultados, ¿no? De la encuesta que se llevó a cabo con estos colegas. El cuarto es la búsqueda de beneficio económico y el quinto, el confrontamiento entre la ética personal e institucional. Esto es en el caso de, por ejemplo, aquellos colegas que trabajan en una escuela, por ejemplo, o en una empresa, ¿no? En donde a lo mejor se les pide que lleven a cabo tal o cual intervención y luego después, pues ya no hayan qué hacer con esa información, ¿no? O sea, la comparto, no la comparto, es de la escuela, es del empleado, es del alumno, o sea, ahí entra como que, bueno, pues, ¿qué hago, no? Con esto. Entonces, me parece muy interesante esta investigación. Al final en la bibliografía está el dato por si la quieren leer a mayor detalle para que vean más o menos cómo es una realidad. O sea, esto no es algo que pudiera ser que pase, no, pasa, lamentablemente pasa. Entonces, qué importante que nosotros hagamos conciencia de esta realidad para prepararnos, ¿no? O sea, prepararnos, empezar a utilizar nuestro consentimiento informado y de esa forma protegernos y limitar a lo menos la posibilidad de que a nosotros también nos suceda, ¿no? De que a nosotros también nos llegue a pasar que nos resbalemos ahí con lo que tiene que ver con la confidencialidad o que nos involucremos más allá, ¿no? También de la relación terapéutica que tenemos con las personas que estamos atendiendo. Esta oración que incluía al final viene ahí, precisamente es un comentario de una de las personas a las que entrevistaron, que dice que un paciente te invite un café fuera de la terapia, aunque puede verse como algo favorable a la terapia, no lo es, pues involucra un conflicto de intereses. O sea, nosotros tenemos que ser bien estrictos en ese sentido, ¿no? De mantener la relación estrictamente terapéutica. O sea, no más allá. No me puedo hacer amigo de mi paciente. No le puedo invitar esta invitación al cafecito, ¿no? Y a veces se da, ¿no? Porque se empiezan a encariñar contigo y empiezan oye, ¿qué tal que si vienes? Pues no, no voy. Y si nosotros desde un principio lo dejamos claro,
vamos a evitar que después se preste a malos entendidos, ¿no? Que la persona diga, pues es que a lo mejor no le agrado, y más si son personas dependientes que de una manera u otra buscan como pegarse a ti. Bueno, desde un principio marcas esa línea, ¿no? De manera sana para evitar después también que sea algo, que se convierta en algo negativo. ¿Qué pasa también muchas veces en Facebook, ¿no? Nos buscan y empezamos a recibir las invitaciones de amistad, ¿no? De personas que a lo mejor estamos atendiendo. Pues no, tampoco, porque en Facebook a lo mejor tenemos cosas que son muy personales, ¿no? O que a lo mejor a veces bromas u otro tipo de contenido que quizá la persona, porque nos ve en otra posición, ¿no? Por así decir, pueda resultar contraproducente, o que nosotros empecemos a ver información también, ¿no? Y que nos llegue a crearnos otra imagen u otro concepto de la persona. En esta investigación que les comento, habla incluso de terapeutas que terminaron casándose con sus pacientes. Así. Entonces, de que pasa, pasa, ¿no? Pero se trata de que no pase, pues. Entonces, Claro. Es parte, ¿no? De lo que podemos prevenir con esto. Sí. Pasas, por favor. Ajá, Perdone. quisiera aportar que es una reflexión muy importante porque también es nuestro quehacer. O sea, es también hacia los límites que puede tener la persona a la que estamos atendiendo, pero también hacia nosotros. No hay una instancia en México que regule la práctica de la psicología. En Estados Unidos todavía hay instituciones como más formales, pero aquí es algo nuestro, es algo, una reflexión que nosotros nos tenemos que autoevaluar y reflexionar sobre nuestra práctica. Entonces, al tenerlo claro, si me está cayendo muy bien el paciente o si la familia ya me encariñé con la familia, ¿qué está pasando? O sea, más bien es reflexionemos y bueno, sabemos que hay terapeutas que son expertos que analizan nuestros casos. Entonces, una cosa es como ir a terapia, como psicólogos, como personas que requerimos el apoyo, pero también está en la otra parte, ¿no? Donde hay un experto que analiza los casos, que es un profesional en psicología, con el que yo puedo trabajar y puedo hablar sobre mi práctica. Oye, me estoy encariñando con esta familia, o me estoy encariñando o al revés, ¿no? Ya no tolero a tal persona. Ya me lo quiero quitar de encima. Entonces, creo que estos 5 puntos, ojalá que todos vayamos a leer este artículo, lo reflexionemos, porque Puebla comparte mucho de los estados. Entonces, no creo que estemos ajenos a esta realidad en Puebla. Y bueno, pues creo que nos llevamos la primera tarea, ¿no? Leer ese artículo. Gracias. Muy bien. Entonces, habiendo visto ya sobre qué se fundamenta, ¿no? La necesidad de tomar o de poner atención a este documento, vamos a ver qué incluye, ¿no? ¿Qué incluye y qué debemos de puntualizar, digamos, ¿no? En la redacción de nuestro consentimiento. Es importante que aclaremos qué tipo de enfoque o corriente terapéutico vamos a utilizar. Y a veces quizá digamos, bueno, la persona ni siquiera va a saber. Si le dices a una persona, yo soy cognitivo conductual, Espérame tantito, Karina, porque ya, tu audio. ¿Podrías activar? Ya. oh, ahí está, Ujú. perdón. Nos quedamos en qué enfoque terapéutico. El paciente a Ok. veces no sabe qué es psicoanálisis, qué es Gestalt. Ajá, exacto. El paciente no va a saber y a veces decimos, ay, pues entonces ni para qué lo pongo, ¿no? Pero es parte de nuestro deber ético. De hecho, en el artículo, y ahí lo cité textualmente, tal cual, el artículo 139 del Código Ético del Psicólogo Mexicano dice que el profesional de la psicología está obligado a comunicar a los usuarios acerca del método, técnica y enfoque que utilizará durante su intervención. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es parte de lo que debemos de incluir. También es necesario que incluyamos la modalidad en la cual vamos a llevar a cabo nuestra intervención. Si va a ser presencial, si así es, bueno, pues indicar la dirección, ¿no? En dónde vamos a vernos. Acuérdense que eso también es bien importante, o sea, nada de que, ay, nos vemos en tal lugar y ahí tomas tu terapia, un cafecito. O sea, viene junto con
lo que habíamos dicho ahorita, ¿no? Anteriormente. O sea, tenemos que tener o debemos de tener un lugar señalado e indicado para eso, ¿no? Idealmente, pues un consultorio, ya sea que nosotros lo estemos utilizando de forma individual o que rentemos algún consultorio, a veces también eso se puede dar, pero que sea ese lugar exclusivamente para eso, ¿no? Entonces, indicar la dirección y si es virtual, pues también indicar el modo o la plataforma que vamos a utilizar, ¿no? Para poder llevar a cabo la intervención, indicar que es necesario que la persona se encuentre, pues, en un lugar sin distracciones, con una buena conexión a Internet, para poder aprovechar al máximo, ¿no? La intervención que se vaya a llevar a cabo. El siguiente punto es el tipo de relación, es decir, dejar claro que vamos a hacer una alianza terapéutica, que nosotros estamos de parte de la persona, pero que va a ser una relación estrictamente profesional, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Y aquí cito también textualmente el artículo 145 que dice, la única relación que el profesional de la psicología podrá establecer con el usuario será de manera profesional, con la intención de evitar que dicha relación disminuya la objetividad, competencia o eficacia que debe ofrecer durante el desempeño de sus funciones como psicólogo. Entonces, pues volvemos al punto, ¿no? Como humanos, pues también tenemos obviamente, ¿no? Nuestra subjetividad, pero que debemos de mantener muy aparte de lo que estamos llevando a cabo, del proceso que estamos estableciendo. Debemos ser lo más objetivos posible y para eso nos va a ayudar mucho el que respetemos este punto, ¿no? Que nuestra relación sea estrictamente profesional con la persona. También el punto de la confidencialidad, aclarar que los datos que ahí se van a compartir, pues no van a salir de ese lugar, ¿no? Que nosotros no vamos a divulgar más adelante la información que ellos compartan con nosotros. Explicar también qué es la terapia, es decir, decir que estamos acompañando y colaborando con la persona. Y estas palabras son bien importantes, acompañando y colaborando. O sea, yo te acompaño, pero tú también vas a poner de tu parte. Yo colaboro, pero tú también vas a colaborar, ¿no? O sea, que no recaiga sobre nosotros la responsabilidad de que la persona logre un bienestar o logre una mejoría, sino puntualizar y aclarar que nosotros le vamos a ayudar o la vamos a acompañar, pero no vamos a hacer todo. Es importante que también la persona desde un principio entienda que nosotros vamos a hacer una parte, pero a él o a ella también le va a corresponder hacer su parte, que lo haremos sin un juicio, es decir, no vamos a juzgar ni vamos a poner un juicio de valor, vaya, en lo que escuchemos, que vamos a aceptar de forma incondicional a la persona. Muchas veces de entrada es lo que más necesita, ¿no? Entonces, aclarar esto también es importante. También las fases de la terapia, es decir, ¿qué va a ocurrir? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Altas y bajas, va a haber altas y bajas, va a haber momentos agradables y momentos quizá no tan agradables, pero que van a ser necesarios. Aclarar que va a haber una etapa de evaluación, luego una devolución y finalmente la intervención. También es necesario que aclaremos o puntualicemos la periodicidad, es decir, si van a ser cada semana, cada 15 días, o si posteriormente esta periodicidad se va a extender, ¿no? Como cuando son etapas de mantenimiento, quizá cada 2, 3, 4, 6 meses, no sé, según cómo vaya siendo la situación de cada caso. Eso también se puede o se debe, ¿no? Aclarar. Y la duración de la sesión también, ¿no? A veces pasa que, bueno, decimos una hora y la hora se convierte en hora y media, hora 45 o hasta más tiempo, ¿no? Una vez me pasó con una persona que de plano no encontraba la forma de cortarla porque hablaba sin pausa, así, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Entonces, es importante, ¿no? Que ahí en el documento, en el consentimiento, aclaremos eso, que máximo de 60 minutos. Podemos poner incluso entre 50 y 60 minutos y nosotros ir administrando nuestro tiempo, ¿no? Ahí también es parte de nuestra labor, ¿no? Digamos, de ir administrando el tiempo y aclarar que en ocasiones a lo mejor vaya a surgir temas que luego no se puedan alcanzar a, a tratar o a ver, pero que quizás sea necesario, ¿no? Dejarlos como pendientes para la siguiente sesión por la cuestión del tiempo. También es importante aclarar cuáles van a ser los costos o los honorarios en los que van a incurrir y qué ocurrirá en caso de que no cumplan, ¿no? Por ejemplo, si tiene una cita
y te la cancela, no sé, 10 minutos antes, ¿qué va a pasar? ¿Se la vas a cobrar o no se la vas a cobrar? O más adelante va a repercutir eso en las posteriores citas que le agendes a la persona. O sea, es importante que también eso se aclare, ¿no? O sea, que, por ejemplo, que si te va a cancelar, pues por lo menos 24 horas antes, ¿no? Pudiera ser el caso que digas tú. Bueno, lo puedes hacer, pero si me avisas con tiempo. También que si empieza a incurrir en conductas agresivas o que no cumpla, ¿verdad? Con las actividades o tareas que tú le estás poniendo, pues que también tú quizá decidas, ¿no? Dar por terminada la intervención o la terapia, porque ¿qué pasa, no? A veces sucede que nosotros ponemos todo nuestro empeño y buscamos actividades, ¿no? Y cosas que ponerle y la persona no lo hace. Y te llegan, se me olvidó, no lo hice, anduve muy ocupada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues te están dejando todo a ti, ¿no? O sea, es así como que usted arrégleme, pero yo no hago nada. Entonces, luego después se van y dicen, ay, no, es re mala, a mí ni me sirvió. Pues sí, pero luego no dicen que ellos no hicieron lo que les tocaba. Y Entonces, aquí, y ajá, creo que este punto lo tenemos que identificar en dos aspectos. A veces hay tareas que son muy confrontantes y cuesta mucho trabajo, o sea, y que eso es parte del proceso terapéutico, o sea, como, no sé, si yo me llevaba mal con mi papá, entonces es como de, ¿cómo le escribo esto si ni verlo quiero y menos escribirle? Entonces, por un lado, vamos a identificar que puede ser el proceso, la misma terapia, no hacer la tarea es parte del proceso porque cuesta trabajo, versus cuando van obligados. Entonces, a veces lo mandan de la escuela de manera obligada. Entonces, esa obligatoriedad rompe con el proceso terapéutico porque la persona no está involucrada. Entonces, creo que va orientado hacia allá, o sea, donde a veces no funciona porque la persona no está convencida de ir a terapia. Yo lo veo a veces en pareja, donde se obliga a ir a la esposa o el esposo y es como si no vas, nos divorciamos. Entonces llega y es así como de, bueno, vengo aquí como por manipulación o por control. Entonces, creo que nos toca tener que compartirle a la persona sobre este espacio donde hay algo más de no hacer las tareas y que si no está convencido de hacer las tareas, tal vez no es el momento idóneo para iniciar el proceso terapéutico. Y no es porque esté mal, sino que todavía no hay una realidad, yo le llamaré como esa sensibilidad a iniciar un proceso terapéutico, que es algo muy individual, más que obligado a veces por el trabajo, a veces por un familiar. uh-huh, cierto. Pasamos a la siguiente. En esta parte vemos lo que lo que debemos incluir también, que son los derechos del paciente. Ahí vemos, por ejemplo, que es necesario que aclaremos que la persona tiene derecho a recibir el tratamiento que se haya mostrado más eficaz y eficiente para su problema basado en la evidencia empírica. Tiene derecho a ser tratado con respeto y sinceridad, a solicitar en cualquier momento información relativa a su problema, a que sus datos sean confidenciales, a cambiar de terapeuta si existen causas justificadas, a una asistencia integrada en la cual la evaluación se realice por un especialista con instrumentos válidos y fiables, que sea informado de las características de su problema, así como de los objetivos y plan de tratamiento. Al ser informado también sobre la posibilidad de la derivación a otro especialista, es decir, si nos damos cuenta nosotros, ¿no? En la evaluación que llevamos a cabo, que lo que la persona necesita nosotros no se lo podemos dar, porque no es quizá nuestra especialidad o porque no estamos lo suficientemente preparados para hacerlo, es importante, ¿no? Que tengamos también pues esa voluntad de poder decirle a la persona, ¿sabe qué? No está en mis manos, yo le recomiendo que busque tal o cual especialista o incluso si conocemos a alguien, ¿no? Que pueda suplir esa necesidad, poderlo derivar directamente a ese otro colega o ese otro especialista, si es que es en el caso de que sea algún asunto de, por ejemplo, de psiquiatría, ¿no? O que vaya más allá de nuestro alcance. También la persona tiene derecho, dice aquí, que el psicólogo dé por terminada su intervención una vez alcanzado el objetivo planteado. O sea, no vamos a tener ahí a la persona
por los siglos de los siglos, sino que si ya se alcanzó el objetivo por el cual estaba ahí, vamos a suponer que llega porque, no sé, está muy ansioso. Y entonces, con lo que hemos venido trabajando, ya la persona ha logrado disminuir, ¿no? A un punto aceptable su grado de ansiedad, pues ya no habría como por qué mantener quizá la terapia, a menos que se planteen nuevos objetivos, ¿no? Pero es importante que vayamos como haciendo esa recapitulación, ¿no? Con la persona, de decir, bueno, hemos trabajado tal y cual cosa, y si la persona desea continuar trabajando, pues entonces se puede seguir, ¿no? También dice que tienen derecho de que el psicólogo le proporcione, siempre que lo desee, un justificante de asistencia donde no aparecerá especificado el motivo de la consulta, salvo que usted así lo solicite. Y esto sucede a veces, ¿no? Por ejemplo, si piden permiso para faltar en el trabajo, o por ejemplo, cuando son padres de familia que han tenido un proceso de divorcio o que están bajo algún tipo como de inspección en los juzgados, a lo mejor te piden que les entregues, ¿no? Una carta o algo así que justifique, ¿no? Que han estado acudiendo a recibir la atención. ¿Vemos la siguiente? Gracias. Ahora, ¿qué compromisos tiene el paciente, no? Lo que mencionábamos ahorita, no todo va a recaer en el terapeuta. Es importante que puntualicemos esto también, que él va a tener que o necesita llevar a cabo un papel activo, asistir a sus citas, ser puntual, que sea sincero, que también él nos dé respeto, ¿no? Nosotros debemos de respetarlo a él, pero también la persona debe ser respetuosa con nosotros, que colabore, que facilite la información que sea necesaria. Por ejemplo, a veces en el caso de la intervención con niños, quizá necesitemos o solicitemos información de sus maestros, ¿no? O de la familia extendida, el ambiente en el cual el niño se desenvuelve. Entonces, pues de antemano, ¿no? Aclarar que a lo mejor vamos a necesitar esa información y que para que podamos hacer mejor nuestro trabajo, pues es importante que colaboren en esa parte. El uso de contacto, es decir, necesitamos aclarar que a lo mejor no vamos a estar ahí respondiendo mensajes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero que quizá cuando tengamos la oportunidad, ¿no? También qué hacer en caso de emergencia. Esta parte a mí me pareció muy interesante la primera vez que a mí se me planteó porque nunca había pensado en eso. O sea, en el momento en que lo vi dije, es cierto, o sea, a veces llegan personas quizá con ideación suicida y que quizá nosotros no estamos preparados para poderles dar una atención inmediata, así, 24/7, ¿no? O sea, porque no sabes a qué hora y qué día de la semana le puede dar una crisis a una persona que está en una situación así. Entonces, fíjense, cuando a mí me surgió esta duda o este tema, que fue así como que ¡pum! Se me prendió el foquito, ¿no? Y dije, ay, voy a investigar. Tenía en ese momento, no les miento, eran como 10 números de emergencia y así, ¿no? Como entre comillas, de emergencia para crisis suicida, ¿no? O para crisis, pues sí, en esos casos. De todos los números que marqué, en ninguno me contestaron, así tal cual. Y se suponía que eran números de emergencia. Entonces, yo incluso aquí comenté como de risa, ¿no? Dije, si yo fuera la persona que ya estoy ahí en el banquito y con la soga al cuello, aviento el banquito ya de una patada, de decir, pues nadie me contesta, nadie me hace caso, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, en donde quiera que se encuentren, si ustedes no pueden proporcionar esa atención 24/7, busquen a alguien que sí lo pueda hacer y proporcionen ese contacto a la persona. En el consentimiento informado se puede incluir, ¿no? Decir, yo no te estoy proporcionando un servicio 24/7 porque mi servicio es ambulatorio, es así como cuando tú vienes aquí, yo te presto el servicio, no más. Pero si llegas a tener una crisis suicida o llegas a estar en una situación de que necesites ayuda urgente, puedes contactar a tal o cual persona, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes se den a la tarea de hacer esa investigación. Compruébenlo, a lo mejor les va mejor que a mí, de los 10 números que tengan de emergencia, les contesten 2 a lo mejor, pero igual y les pasa lo mismo que a mí, verán qué feo se siente, porque, o sea, yo me puse a pensar, si yo fuera la persona de verdad, dije, qué triste, ¿no? O sea, a veces y les digo porque estoy en grupos de WhatsApp de colegas y así que mandan, ¿no? De repente, ay, que el número no sé qué para crisis suicida, el número no sé qué de atención urgente. Y no es cierto. Marcas y nadie te contesta. Entonces, tenemos que asegurarnos de que si vamos a proporcionar un número ahí, realmente sea alguien con quien tú hables y le digas, oye, ¿te puedo poner?
¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? O sea, ¿estás en condiciones de atender una crisis 24/7, una crisis suicida? Sí, ok, te voy a poner entonces. Entonces así vamos conectando, ¿no? También con otros colegas que a lo mejor es su área de especialidad, la atención en crisis, y entonces así también aportamos o damos a la persona, ¿no? Ese extra, digamos, ¿no? Dentro de nuestra capacidad. Esto no te lo puedo dar yo, pero puedes hablar a tal parte, ¿no? Y en tal parte sí te van a dar la ayuda que necesites. La siguiente, por favor. Gracias. Este libro que les incluyo aquí es uno en donde pueden ver algunos ejemplos de los consentimientos que ustedes pueden redactar cuando intervenimos con niños y con adolescentes. Ahí les puse las páginas de algunos formularios que pueden, quizá no copiarlos tal cual, pero más o menos darse una idea, ¿no? De formulario de consentimiento informado básico, consentimiento informado, otro ejemplo, introducción a la confidencialidad al inicio de la entrevista, el ejemplo de consentimiento a la grabación de video. A veces quizá haya ciertas intervenciones que nos exijan, ¿no? El poder grabar en video, por ejemplo, si llevamos a cabo una evaluación infantil o con un adolescente que va a ser utilizada, por ejemplo, en un caso de custodia y todo eso, para evitar la revictimización de los menores, es imprescindible que se lleve a cabo una grabación, ¿no? Porque, como saben, pues muchas de las evaluaciones no se pueden repetir después de o antes de cierto tiempo, ¿no? Algunos 6 meses, otros un año, así. Entonces, para evitar que un proceso de ese tipo se entorpezca o se haga más lento, si ustedes llevan a cabo una evaluación de este tipo, deben de grabarla en video. Porque si la otra parte, por ejemplo, en un caso de custodia, imagínense que están ahí el papá y la mamá peleando la custodia, van y te dicen, bueno, queremos que tú hagas la evaluación del menor, y resulta que los resultados que tú entregas, el otro papá dice, no, no estoy de acuerdo, para mí que los falsearon, para mí que están alterados. Bueno, tú te proteges con tu grabación y dices, aquí está mi material que yo utilicé, esta es mi intervención, esto es lo que yo apliqué y esta es la grabación. De esa forma se evita que se revictimice al menor queriéndolo someter a nuevas evaluaciones que igual de todo mundo tendrían validez o tendrían validez después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, si vamos a llevar a cabo una intervención de este tipo, una evaluación, es necesario que llevemos a cabo la grabación y que hagamos un consentimiento adicional al que ya tenemos, adicional, donde se especifique la grabación que se va a llevar a cabo, los fines por los cuales se van a llevar a cabo y dónde y quién va a tener en su poder, digamos, esa información. El ejemplo de protección de datos en el consentimiento informado, cita la ley. Bueno, pues ahí sería, ese libro es de España, entonces cita la ley española. Sería cuestión de que nosotros la modificáramos, ¿no? Con lo que tiene que ver con la ley mexicana, vigente en nuestro país. La siguiente, por favor, Erika. Este libro es una herramienta que podemos usar ya sea físico o digital con los niños, ¿no? Porque, bueno, todo esto que estamos hablando ahorita tiene que ver con la atención a mayores de edad, ¿no? Un mayor de edad llega, firma, lee y firma su consentimiento, pero ¿qué pasa con los niños? También los niños llegan así como perdidos, o sea, si uno como adulto se siente así como que, ay, ¿qué me van a hacer aquí? ¿A qué vengo? Imagínense los niños, pues con más razón, ¿no? Somos alguien desconocido, nunca han estado ahí, no saben. A veces hay unos que todo lo contrario, ¿no? Llegan como, se apoderan luego ahí del consultorio y parece como si nos conocieran de siempre, pero a veces hay niños que les cuesta, ¿no? Un poquito más de trabajo. Entonces, este libro está muy bonito porque trae muchas ilustraciones, poco texto y explica de una manera muy, muy sencilla y muy clara a los niños qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, qué va a suceder cuando estén ahí en terapia, de qué pueden hablar, qué les va a decir, ¿no? El terapeuta, o sea, qué va a pasar con lo que él diga ahí. Entonces, es una herramienta también que nos puede servir para poder abordar este tema con los menores, que también ellos, volvemos al punto, tienen sus conozcan también, ¿no? Para que se sientan seguros, para que sientan que están en un ambiente donde ellos pueden expresar, ¿no? Abiertamente y libremente las inquietudes y problemas que ellos tengan, ¿no? En su medida o en su capacidad. La siguiente, por favor, Erika.
Pues ya la bibliografía. Entonces, si les interesa leer la investigación que les mencioné, ahí está la información de la investigación. Y bueno, pues todo lo demás de la bibliografía que utilicé, pues también está ahí. Ok. Pues muchas gracias, Karina, por este recorrido, por invitarnos a reflexionar sobre lo importante que es retomar estos aspectos éticos, tener nuestro documento y pues pensar también en nuestro pasado. Cuando hemos ido a terapia, ¿cuántos de nosotros nos dieron nuestro consentimiento? Y como psicólogos, psicólogas, ¿en qué medida nosotros también damos este documento? Y es una invitación que nos toca a nosotros reflexionar sobre nuestra práctica. Entonces, pues muchas gracias. No sé si hay alguna duda, con toda la confianza. Este es un espacio de colaboración y de reflexión.